Buenas tardes, amados hermanos. Vamos a dar inicio a este culto en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a hacerlo con una oración, hermanos, para que Dios nos guíe en la alabanza, en la adoración y en el aprendizaje de su palabra. Les invito a cerrar sus ojitos. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias porque eres misericordioso. Padre, te rogamos que tú nos bendigas, que tú nos ayudes a aprender de tu palabra y que por favor uses estos medios, Señor, para el crecimiento espiritual de cada uno de mis hermanos. Gracias por todo tu amor y tus cuidados. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a entonar una alabanza. La alabanza se llama Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios, vine a alabar su santo nombre, vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a alabar. Su santo nombre, vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón, me mostró un camino mejor, y esa es la razón por la que canto yo. Señor, adoremos al Señor, adoremos a su santo nombre, adoremos al Señor. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón, me mostró un camino mejor, y esa es la razón por la que canto yo. Vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Una alabanza más que vamos a entonar, hermanos, es el Salmo 99. Exaltar a Jehová, nuestro Dios. Exaltar a Jehová, nuestro Dios. Y postrados ante el estrado de sus pies, nuestro Dios santo es. Y postrados ante el estrado de sus pies, nuestro Dios santo es. Exaltar a Jehová, nuestro Dios.
Vamos a hacer una oración, hermanos. Vamos a orar para que el Dios nos ayude en este tiempo en el que ya van a empezar las clases, aunque virtuales, pero ya van a empezar, hermanos. Hay que empezar a echarle ganas, a estudiar, a prepararnos, pero siempre confiar en que Dios va a hacer la voluntad, su voluntad en sus vidas. Y en esa confianza les invito a cerrar sus ojos para que pongamos en las manos de Dios sus estudios. Bendito Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, Padre, porque sabemos, Señor, que tú has preparado todo y que tú tienes todo bajo tu absoluto control. Queremos rogarte por los jóvenes que habrán de empezar sus estudios, Señor. Te rogamos que tú les des tu bendición, que tú les des tu guía, que les ayudes, Señor, para poder concentrarse en el estudio. Porque, Padre, reconocemos que estando en casa, Señor, pues nos distraemos. Somos fáciles, Señor, de ser presas de la flojera. Te rogamos que tú nos ayudes, que tú nos permitas poder concentrarnos para tu honra y tu gloria, Señor, ser buenos estudiantes. Padre, dirige por favor a cada uno de mis hermanos. Te rogamos que tú les ayudes, les facilites, Señor, los tiempos para poder sintonizar las clases, para poder, Señor, preparar sus materiales, para presentar sus tareas. Todo lo que sea necesario, Señor, lo ponemos en tus manos. Confiamos en ti, Señor, confiamos en tu amor y en tu cuidado. Danos tu bendición, por favor, en Cristo Jesús. Amén. Bien, en ese tenor, hermanos, de confiar en nuestro Dios, vamos a entonar la alabanza, he de confiar en Jesús. He de confiar en Jesús, en mi vida sí. He de confiar en Jesús, Él me sostendrá. Y aunque las nubes a mí me ensombrecerán, sigo confiando en Jesús, Él me sostendrá. Grande amigo es Él, oh qué amigo tan fiel, hasta el final yo cantaré con Él. Y aunque las nubes a mí me ensombrecerán, sigo confiando en Jesús, Él me sostendrá. Grande amigo es Él, oh qué amigo tan fiel, hasta el final yo cantaré con Él. Y aunque las nubes a mí me ensombrecerán, sigo confiando en Jesús, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Los que esperan en Jehová. Espera
volaré. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Los que esperan en Jehová, como el águila volará. Como el águila yo seré. Como el águila que vuela con poder. Las tormentas enfrentaré. Por encima de las nubes volaré. Como el águila yo seré. Como el águila que vuela con poder. Las tormentas enfrentaré. Por encima de las nubes volaré. Por encima de las nubes volaré. Amén. Para honra y gloria de nuestro Dios. Bien, hermanos, en esta tarde quiero compartir con ustedes un estudio de la palabra de Dios. Denme un minutito para poder empezar a compartir pantalla. Y denme otro minutito para buscar mi archivo, ¿verdad, hermanos? Es rapidito. Supone que ya lo tengo aquí preparado. Y aquí estamos. Bien, hermanos, el estudio que quiero compartir el día de hoy se llama Seguidores de la Palabra de Dios. Y la cita bíblica en la que nos vamos a estar basando es en Marcos 7, versículos 1 al 16. Esta cita es conocida, hermanos, pero quiero que profundicemos un poquito en esto. El texto que vamos a aprender en esta tarde es: no hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino que lo que sale de adentro del hombre, dice, es lo que contamina al hombre. Marcos 7:15. Les invito a cerrar sus ojos, vamos a orar. Bendito Dios, te rogamos que tú, Señor, nos des la guía de tu Espíritu Santo para poder aprender de tu palabra, Señor, para poder ponerla por obra en nuestras vidas. Amado Padre, gracias te damos porque tú nos has dado este momento, Señor. Ayúdanos a aprovecharlo para bendición de nuestras vidas en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, Marcos 7:15 es ese texto que vamos a aprender. No hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo. ¿Qué quiere decir? No hay nada que tú puedas comer, no hay nada que tú puedas meter que pueda contaminar, sino lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. Bien, hermanos, vamos a ver por qué este texto. Nuestra historia en Marcos 7:15 empieza justamente en una ocasión en la que Jesús estaba con los discípulos. Perdón, van a notar ustedes que me atoro un poquito, hermanos, pero es que tuvimos un pequeño inconveniente y ahorita estamos aprendiendo a usar el celular. Ok.
Les decía, nuestra historia está basada en Marcos 7, versículos 1 al 15, y esta historia empieza justamente con Jesús y los discípulos comiendo. Dice la escritura que ellos estaban comiendo tranquilamente, estaban comiendo pan. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que tal vez el pan que tenían ahí era el pan que había sobrado de la alimentación de los 5,000 y que fue el pan al que le echaron mano, porque los discípulos estaban tan ocupados, estaban tan inmersos en atender a la gente que les rodeaba, en Jesús, en estar sanando enfermos, que tal vez tenían hambre y ese era el momento que tuvieron para ir y echarse ahora sí que un bocadito y decir, pues ahorita vamos a seguirle. Sin embargo, cuando ellos estaban comiendo, sucedió algo interesante. Dice que alrededor de ellos estaban los fariseos, y cuando ellos vieron que los discípulos y Jesús estaban comiendo, se acercaron a Jesús, vieron esa oportunidad para poder echar pleito y decir, vamos a aprovechar. Y se acercaron y le dijeron, Señor Jesús, ¿por qué tus discípulos están comiendo sin lavarse las manos? Y están comiendo siendo ellos impuros, con manos impuras. Esta situación, bueno, el día de hoy estamos en medio de una pandemia que nos está diciendo que tienes que lavarte las manos a cada ratito. Pero esta es una situación distinta. Imaginen ustedes que los discípulos estaban tan inmersos en el trabajo que tal vez no tenían dónde lavarse las manos. Dicen los versículos 3 y 4, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Esa era la cuestión de los judíos. Hay una historia que cuenta de un rabino que fue encarcelado. Y este hombre, pues, como no se lavaba las manos, no comía. Imagínense ustedes que cuando estaba en su celda, le llevaban agua para tomar y su comida. Pues no usaba el agua para lavarse las manos y casi muere de sed. Así de gruesos eran los judíos en ese sentido. No tomaban, no comían si no se habían lavado las manos. Pero no por el sentido de higiene. Vamos a ver eso un poquito más adelante. Marcos 4 nos da un enfoque un poquito más amplio. Nos explica para los que no somos judíos, los que somos gentiles, por qué se lavaban tanto las manos o cuál era la tradición de los judíos. Dice el versículo 4 que y volviendo a las plazas, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Si ellos no lavaban esto, no lo sentían purificado y dentro de su tradición todo esto era impuro. Como les decía, el problema no tenía nada que ver con la higiene, sino era una cuestión de una ceremonia religiosa. Y entonces investigué un poquito. Fíjense lo que yo leí. Es cierto que bajo la ley de Moisés había algunos casos que requerían de ciertos lavamientos o abluciones. Abluciones, quiero hacer hincapié, significa baño, pero no con jabón. O sea, es un baño, nada más así, me eché un jicarazo de agua, eso es una ablución. Dice, pero los judíos habían añadido por su cuenta otros muchos y los imponían como igualmente obligatorios, como si los preceptos divinos se trataran. Esto era lo que se conocía como la tradición de los ancianos. ¿Qué quiere decir? Que el lavamiento de manos que ellos estaban exigiéndole a los judíos o a los discípulos de Jesús en ese momento era un lavamiento que estaba en la tradición judía.
mas no en la palabra de Dios. Ustedes van a ver a un Jesús que no se está lavando las manos en ese momento, pero tal vez no porque no quisieran, sino les decía, estaban tan inmersos en el trabajo que tuvieron nada más ese chancecito para poder comer y aprovecharon y así como estaban, comieron. Y no dice que todos los discípulos, pero sí hubo algunos que comieron y esto fue aprovechado por los fariseos, porque ellos querían que los judíos, que todo judío siguiera la tradición de los ancianos. Bueno, aquí yo quería ponerles un video que no me salió como tal, pero quería darles a saber de qué se trataba el lavamiento de manos. Así que se los voy a explicar brevemente. Simplemente el lavado de manos implicaba que yo tomara una jarra de agua y esa jarrita de agua pusiera mis manos de esta manera y tirar el agua sobre mis manos. Una vez que lavaba mi mano la primera, le echaba agua, tenía yo que hacerlo una segunda vez. ¿Por qué? El agua que tocaba mi mano estaba empezando a arrastrar las impurezas, lo cual significaba que ahora mi mano tenía que echarle yo más agua para quitarle esa agua impura. Esa era la segunda, perdón. Y la tercera vez era para terminar de purificar mi mano derecha. Y luego tenía que hacer lo mismo con la mano izquierda. Y eso era toda la situación de la limpieza, del lavado de manos. Ustedes dirán, si eso era parte de higiene. Obviamente que no. El lavado de manos, como hoy día lo conocemos, como ya sabemos, un lavado por higiene, se usa jabón. En este caso usamos jabón líquido. Y sabemos que tenemos que tardarnos por lo menos 20 segundos lavándonos nuestras manos. Y que el jabón tiene que hacer mucha espuma para que sepamos que estamos acabando con todos los virus y las bacterias que hay en nuestras manos. Eso es un lavado de manos y eso es por higiene. Sin embargo, los judíos lo hacían porque el lavado de manos significaba que ya estaban puros. Es decir, yo soy pecador, pero si me lavo las manos, ya la hice, ya con eso estoy bien ante Dios, porque ya estoy cumpliendo la ley. Esa era la tradición de los ancianos y eso es el por qué Jesús no seguía esa tradición. Recuerden ustedes que el Señor Jesús vino para cumplir la ley y los profetas, pero no para cumplir con las tradiciones que se le añadieran. Bien, espero que haya quedado explicado. Continuando, hermanos. Esto es lo que Jesús responde cuando estos fariseos le dicen a Jesús, ¿por qué no se lavan las manos? Respondiendo él les dijo, hipócritas. Ah, qué duro fue Jesús con ellos. Bien profetizó de vosotros Isaías. Como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón, dice, está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Aquí está explicando Jesús lo que yo les decía. Era un mandamiento de hombres, una tradición. A lo mejor el primer rabino leyó la ley de Moisés y dijo, bueno, a ver, te voy a platicar a ti cómo va esta ley. Te tienes que lavar las manos y te la tienes que lavar 2 veces al día. Y así el que le enseñó le dice al otro que le va a enseñar, pues te tienes que lavar las manos porque a mí me enseñaron que son 3 veces al día. Y así se iba haciendo más grande la tradición, como cualquier chisme, ¿verdad? Que se va haciendo más grande cada vez que se pasa de persona a persona. Así esta tradición se le iba añadiendo más tiempo y más lavados de manos para poder ser puros. Pero Jesús dice, en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres.
Y obviamente que para eso, que esto para Jesús era una hipocresía. Déjenme explicarles otra cosa. En su afán por cumplir minuciosamente estos lavamientos, habían olvidado el propósito con el que Dios había dado aquellas leyes ceremoniales. Si sabemos, hermanos, toda la Biblia nos habla de una sola cuestión. Nos va a hablar de Jesús. El hecho de que se laven para poder entrar al lugar santísimo en el templo, quiere decir que para estar en la presencia de Dios, tú necesitas ser purificado. Y obviamente que este simbolismo implica que tú, para poder estar ante la presencia de Dios, tienes que ser lavado por Jesucristo. Solamente a través de Cristo tú tienes ese camino recto para ir ante la presencia de Dios. No hay más, no hay otra forma. Solamente ese camino que es Jesucristo. Y ellos habían olvidado de que el Mesías era la parte central de toda la ley y los profetas. Entonces, al olvidarse de este propósito, bueno, empezaron a perder el camino y simplemente cumplían las tradiciones, pero todo era, como decía Jesús, de labios para afuera, o como decimos aquí en México, ¿verdad? Nomás de dientes para afuera. Ok. Sigue adelante, dice, porque dejando los mandamientos de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes, decía Jesús. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Aquí es donde Jesús casi agarra al fariseo y le da cachetada con guante blanco. Fíjense ustedes que al cumplir las leyes o las tradiciones de los ancianos, ellos podían brincarse leyes escritas por Dios. Era una forma como que de librarse de hacer cosas que Dios mandaba. Por eso, en el siguiente pasaje, Jesús les deja ver esto, miren. ¿Cómo es que llegaron a este punto en el que la ley de los ancianos se vuelve mucho más importante que la ley de Dios? El primer paso, dice aquí, consistió en agregar a las escrituras sus tradiciones como suplementos útiles. Es decir, a lo que Dios ya les había dado, ellos dijeron, vamos a ponerle esto más y le añadimos esto otro más. Y total, mira, así se ve más bonito, ¿no? Y de esa manera ellos le agregaban a las escrituras sus tradiciones. En segundo, esas tradiciones que ellos habían puesto en las escrituras o que habían añadido, las pusieron a la misma altura de la palabra de Dios. Quiere decir, las igualaron de tal forma que decían que también era palabra de Dios. Y les dieron la misma autoridad que a las escrituras. Y por último, hermanos, pues resulta que no se quedó ahí la cosa. La tradición de los ancianos de pronto escala. Se hace mucho más importante la tradición que las escrituras. Y entonces desciende la escritura de su legítimo puesto. Deja de ser tan importante para ellos. Esto nos da una idea de qué tan perdidos estaban los fariseos en cuanto a sus tradiciones judaicas.
Bueno, ya cambié de lugar porque resulta que mi teléfono se me apagó, discúlpenme ustedes. No aguantó el ritmo de trabajo. Pero bueno, continuando, hermanos. No me apaguen la luz, si no, no me veo. Sabemos entonces que al hacer este cambio en el que era más importante ahora la ley que la propia escritura, pues obviamente que la gente perdía el sentido de que era la obediencia a Dios. Así que entonces ahora tenemos que ver que cuando Jesús les empieza a reclamar, les empieza a enseñar o a regañar, incluso podemos decir, permítame tantito, podemos entender la actitud de Jesús, ¿no? Ustedes están enseñando cosas que no son parte de la enseñanza de Dios, son cosas, son costumbres que ustedes mismos están poniéndole ahí a la escritura. Bueno, Jesús pone un ejemplo. Cuando, si ustedes recordarán, uno de los mandamientos que Dios da en las escrituras, honra a tu padre y a tu madre, y viene con una promesa, ¿verdad? Ustedes lo conocen, este mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Sin embargo, resulta que los judíos le habían añadido dentro de su tradición una palabrita. Cuando tu papá o tu mamá se acercaba a pedirte ayuda porque tú ya habías crecido y ellos a lo mejor ya eran ancianitos y no tenían para sostenerse y te decían, oye hijo, ¿no tendrás por ahí algo de dinero que me puedas prestar o que me puedas dar para sostenerme un ratito? Ellos con la manita en la cintura le decían, papá, mamá, tengo que decirte Cobam. Esta palabrita, así de chiquita, Cobam, era una palabra que significaba mi ofrenda es a Dios. ¿Qué quiere decir? No te puedo ayudar, mamá. No te puedo ayudar, papá. ¿Sabes qué? Es que este dinero ya lo tengo dado para Dios. Y por lo tanto, pues, ni modo de que le quite yo a Dios para darte a ti, ¿verdad? Y esa era una forma en la que ellos, pues, se salían con la suya. De esa manera no ayudaban a los papás. Sin embargo, Jesús les hace ver que esto iba en contra incluso de lo que Dios estaba enseñando. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Y la ley de Moisés dice incluso que aquel hijo que maldice a sus padres merece la muerte. Entonces, les da una sacudida a los fariseos para que entendieran que realmente lo que ellos tenían que hacer era obedecer la Biblia, no obedecer las tradiciones que ellos mismos habían impuesto. Y esas tradiciones eran tan pesadas, muy exigentes, que muy pocos judíos las podían cumplir. Lavarse las manos para todo. ¿Por qué? Porque si ibas a agarrar algo, ya es impuro. Estornudabas, ¡achí! Eso es impuro. Y estoy en la calle, ¿qué hago? ¿Dónde me lavo las manos? Lo que hacemos muchos, ¿verdad? Pero ya no podían estar puros. Era demasiada exigencia. Y Jesús les dice, eso no es parte de la ley de Dios. Dios no quería que esto fuera así. Ustedes le añadieron esto. Y son hipócritas. La ley de Dios dice que debemos honrar a nuestros padres, debemos cuidarlos, debemos protegerlos también. Entonces, hermanos,
Dentro del aprendizaje que nosotros tenemos de la palabra de Dios, cuando leemos el texto clave, ¿se acuerdan cuál era? Marcos 7:16. Lo vuelvo a leer. Dice así, 7:15, perdón. Nada hay fuera del hombre que entre en él y que le pueda contaminar, pero lo que sale de él es lo que contamina al hombre. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios y estamos dispuestos a seguir la ley de Dios, nuestro corazón se llena de esa palabra. La pregunta es, ¿de qué está lleno tu corazón? ¿Tu corazón está lleno de tradiciones humanas? ¿Tu corazón está lleno de cosas que tú crees que deben ser agradables a Dios, pero no lo son? ¿O tu corazón está lleno de la palabra de Dios? ¿Qué es lo que contamina al hombre? Lo que sale de él. Las palabras obscenas, las mentiras, la desobediencia. Eso es lo que contamina al hombre. No lo que tú te puedas comer. Es que esto viene a este caso. Los judíos no comían cualquier cosa porque para ellos eran cosas impuras. Sin embargo, en la escritura misma dice Dios, lo que yo considero puro, no lo puedes tú considerar impuro. Y si vas a comer algo, hazlo dando gracias a Dios. Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, ¿de qué está lleno tu corazón? ¿De la palabra de Dios? ¿Cómo puedes hacer tú para tener un corazón lleno que no sea llevado por engaños? ¿Cómo podremos nosotros hacer para que nadie nos engañe con tradiciones humanas? Obviamente que nosotros, para poder no ser engañados, necesitamos estar enterados. Dios nos ha dado esto, su palabra. Y a través de la escritura, Él nos enseña. A través de la escritura, Él nos dirige. Y Él te dice cómo debes vivir. Él te dice qué es lo que debes hacer para agradarle. Miqueas 6:8 dice, me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que Él pide de mí. A través de su palabra, Él nos muestra. Él se muestra para que nosotros aprendamos. Entonces, hermano, ¿de qué está lleno tu corazón? A través de Cristo, nosotros podemos ser salvos. Y cuando Cristo llena nuestra vida, nuestro corazón, entonces también su palabra reina en nosotros. Y tenemos ganas de leer la Biblia, tenemos ganas de estudiarla. Yo te invito a que leas tu Biblia, te invito a que la estudies, a que aprendas versículos de memoria. Sobre todo te invito a que vivas la escritura. Dios te va a ayudar, Dios te va a guiar. Tus estudios van a salir mejor, porque si tú te guías en la escritura dice que tienes que esforzarte y ser valiente. Entonces quiere decir que te vas a esforzar por estudiar y por hacer bien las cosas. Por lo tanto, como recompensa, tus estudios van a salir bien. Dice el Salmo 1, bienaventurado aquel que no anduvo en consejos de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová su delicia está,
y todo lo que hace, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Así es la Biblia, así es la Escritura en el corazón del cristiano. Tu corazón, mi hermano, tiene que ser llenado de la Biblia. Lee, estudia, aprende versículos y úsalos para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Voy a invitar a que oremos, a que cerremos nuestros ojos. Gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos has dado de estudio. Perdónanos, Señor, por favor, porque pues sabemos que tenemos nuestras fallas, pero te suplicamos, Padre, que tú permitas que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que lleve mucho fruto, y que ese fruto, Señor, sea un fruto que dé a 100, Señor, y que podamos nosotros seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra, y que podamos vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor, que podamos estudiar y esforzarnos por ser hijos fieles en tu palabra. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por la libertad que nos has dado en Cristo para poder, Señor, vivir de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos, te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, ya que estábamos recordando Miqueas 6:8, vamos a entonar esta alabanza. Ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide de mí. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide de mí. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide de mí. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Bien, hermanos, fue un gusto poder estar con ustedes, compartir con ustedes este estudio. Espero que sea de bendición para sus vidas. Y para terminar, hermanos, voy a invitarles a entonar y a repetir la bendición de Filipenses 4:7, que es la bendición que hemos adoptado para este grupo de jóvenes. Dice así: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y
pensamientos en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos.